Bueno, vale, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio con esta charla. Como lo acaba de mencionar Juan, vamos a conversar un poquito sobre cuáles son los efectos que genera la colestasis materna en el neonato. Entonces, pues les invito a que nos metamos a este Kahoot. Ya lo vamos a... Sí. ¿Quién falta? Karencita. ¿No? Si quieren, empecemos con esos dos. Ani. Ah, falta David. Espérate que falta David. ¿No te quiere dar con ese pin? Intentate de nuevo a ver. ¿No? Ah, bueno. Ya Karen. Espérate que le entiendo el pin. Ya. ¿Damos inicio? No te... Listo. Bueno, entonces, dale a ti. Entonces, ¿cuál de las siguientes es un efecto de la colestasis materna intrahepática en el neonato? ¿Cuál consideran ustedes? ¿Listo? No se puede, creo que quedó mucho tiempo, mucho tiempo para que pensara. Ya casi, ya casi. Ay, no, minuto de la charla. En 10 segundos. Siguen un minutito pensando, preparando la charla. Listo. Ok. Sí, entonces hubo dos aciertos. Ya vamos a conversar un poquito sobre esto. ¿Listo? Bravo. Nancy. Bueno, entonces demos continuidad. En cuanto a definición, digamos que hay varias, pero lo que sucede realmente es que esto es una hepatopatía que es muy frecuente, de hecho es la más frecuente en el embarazo, y aquí lo que va a ocurrir es que hay un trastorno en la homeostasis de los ácidos biliares en el hepatocito materno, y esto va a generar que haya un acúmulo de estas sales y que hayan niveles de ellos importantes a nivel plasmático. También tenemos esta definición donde nos hablan un poquito ya como sobre las manifestaciones clínicas y ese incremento de sales biliares. Entonces es una enfermedad que se caracteriza por prurito e incremento en la concentración de las incremento de las sales biliares en lo que respecta exactamente entre el segundo y tercer trimestre del embarazo, y esto va a resolver rápidamente después del parto. Entonces, en cuanto a la epidemiología que tenemos, esta enfermedad tiene una incidencia que va entre el 1 al 27,6% en todo el mundo. En Estados Unidos la tasa es de 0,32 a 5,6, en Europa de 0,5 a 1,5 y en Asia de 1,2 a 1,5. Tenemos datos en América Latina, donde por ejemplo podemos encontrar que en Argentina va de 0,28%, Bolivia un poquito más alta, del 5 al 15%, y Chile del 27,6%. Entonces, aquí con Chile hay una consideración especial, y es que, digamos que han descrito una población principal, que son los indios araucanos,
que en ellos se ha encontrado mucha más prevalencia de esa enfermedad y se cree que uno puede ser por implicaciones genéticas y dos, porque ellos tienen bajo consumo de selenio. El selenio es un elemento, sí, es un elemento que se necesita para poder tener una buena actividad enzimática y tiene una función importante con la superóxido dismutasa y la glutatión reductasa. Entonces, va a favorecer, o sea, su ausencia va a favorecer que se perpetúe el estrés y el daño oxidativo en las membranas. Entonces, en esta población se considera que esos niveles de selenio son bajos. Nosotros lo podemos encontrar en pocas cantidades en frutos secos, en mariscos y en pescado. Y en cuanto a Colombia, nuestro país, pues realmente no tenemos una eh, tasa estimada porque casi no hay estudios, hay pocos, pero pues también se han descrito casos de colestasis materna intrahepática. Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos que esta es una condición multifactorial. Hay varias implicaciones aquí y uno, primero, es la susceptibilidad genética. Entonces, se han descrito múltiples genes que pueden tener variantes, pero principalmente son estos dos, el gen ABCB11 y el ABCB4. Estos dos genes van a codificar para unas proteínas que tienen un efecto de transporte transmembrana a nivel del canalículo biliar. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que si estas proteínas están alteradas, los ácidos biliares que se producen en el hepatocito no van a poder ser transportados hacia el canalículo y se quedan allá adentro y ante ese ácido biliar como tal tiene una acción importante en la oxidación, genera un estrés oxidativo importante, daña la célula, daña el hepatocito, lo lleva a apoptosis y a necrosis y esto va a generar posteriormente a que no haya una excreción de ácidos biliares y que se incrementen a nivel plasmático. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi susceptibilidad genética y empiezo a tener mis cambios hormonales normales durante el periodo de gestación? Entonces, los estrógenos y la progesterona son hormonas que son colestásicas. Entonces, si la madre tiene esta susceptibilidad genética y yo incremento pues mis niveles de estrógeno y progesterona, lo que voy a hacer es detonar esta condición y que se perpetúe más o menos entre lo que es segundo y tercer trimestre del embarazo. Hay factores medioambientales que también están descritos, como por ejemplo cambios de temperatura, exposición a plomo, a mercurio, pesticidas, todo esto porque puede tener alteraciones a nivel de la función hepática y la enfermedad hepática previa también, porque obviamente pues todo lo que me afecte el hígado va a generar que este transporte en los ácidos biliares se puedan ver alterados, más todos los cambios hormonales que hay durante el embarazo. Se han descrito procesos infecciosos, particularmente con hepatitis C, y también los procedimientos de reproducción asistida tienen una importancia aquí y es porque se necesita mucha manipulación hormonal. Van a incrementar también niveles de estrógeno y de progesterona que van a ser extras porque los vamos a utilizar nosotros para poder llevar a cabo estos procesos y esto va a generar también un mayor estado procolestásico. Entonces aquí podemos encontrar esta imagen donde vemos el canalículo, vemos el hepatocito, vemos algunos componentes de los ácidos biliares en esta zona. Se pasa. Entonces podemos encontrar aquí, esta es una de las proteínas que es codificada por uno de los genes que acaba de mencionar. Esta es una proteína de transporte de ácidos biliares transmembrana. Como pueden ver ustedes, tienen su implicación exactamente aquí en esta parte de la membrana canalicular para poder excretar esos ácidos biliares. Lo mismo con las proteínas que son la MDR1, MDR3, que tienen implicaciones también en ese transporte y son proteínas transportadoras multidrogas. Entonces también si están alteradas, esos ácidos biliares no se van a poder excretar y se van a acumular. Entonces esto va a generar obviamente pues una alteración que ya la vamos a ir mencionando en el neonato también. Entonces, ¿qué ocurre en el neonato? Que es lo que pues nos importa a nosotros en este momento. Resulta que él tiene la posibilidad de producir ácidos biliares en la porción final del primer trimestre. Entonces, el feto, perdón, produce sus ácidos biliares y son excretados por vía placentaria hacia la circulación materna, la mamá los excreta. Esa cantidad no es una cantidad significativa, pero cuando la mamá tiene un evento de colestasis, podemos notar que los niveles de ácidos biliares están muchísimo más aumentados
y ya esos ácidos biliares no van del feto hacia la madre, sino que van de la madre hacia el feto, generando un incremento de estos, atraviesan la membrana, atraviesan la placenta, perdón, por medio de la circulación, y van a estar completamente en líquido amniótico y en la circulación fetal. Teniendo en cuenta todo ese estrés oxidativo y daño celular que puede producir un ácido biliar en gran cantidad, pues esos efectos son los que van a generar alteraciones en todo lo que son las células de este pequeñín. Entonces, ¿cuáles son propiamente esos efectos que se generan en el neonato? Resulta que esos ácidos biliares el potencial de disminuir, uno, el umbral de excitabilidad de las células musculares, aumentan los receptores de oxitocina, aumentan la sensibilidad del músculo a ese receptor y estimula la síntesis de prostaglandinas y modifica la parte de las hormonas esteroideas. ¿Qué pasa con esto? Esto es un estado procoagulante, proinflamatorio, es un estado proinflamatorio y eso nos va a llevar entonces a que hayan partos pretérminos o bueno, sí, a que hayan partos pretérminos y que tengamos pequeñitos que tengan bajo peso. También tiene la posibilidad de estimular y de alterar el enterocito, entonces nos lleva a que se estimule el peristaltismo fetal y se libere el meconio, por lo tanto vamos a tener muchas más implicaciones de líquidos amnióticos con meconios previamente, que esto nos puede llevar a dificultad respiratoria, a dificultad pues por aspiración de meconio. Y también tenemos que puede generar implicaciones en el endotelio, entonces incrementa la vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica, esto hace que se disminuya ese flujo placentario y nos va a llevar entonces a que haya mayor riesgo de hipoxia intrauterina, los pacientes pueden cursar con asfixia y tiene propiedades directamente sobre el músculo y sobre las células o el miocito, donde se alteran los canales de calcio y puede generar arritmias, y principalmente se ha descrito flúter auricular y taquicardia supraventricular. Entonces, entre otros efectos, hay también uno, bueno, todos son importantes, pero quiero resaltar este, y es primero la acción detergente que tiene ese ácido biliar. Él es un elemento que es hidrofóbico, tiene una facilidad de unirse a lo que son las membranas. Entonces, cuando este ácido biliar se pone en contacto con la parte pulmonar, él tiene la posibilidad de revertir la acción de la fosfolipasa A2 en los alvéolos. Y cuando se revierte esta acción, ¿qué va a pasar? Se va a degradar la fosfatilcolina, que está contenida en el ácido, que está contenida en las membranas y que está contenida en el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es algo que está contenido de muchos lípidos y al hacer esa degradación se va a originar este producto que es la lisofosfatilcolina, que tiene la posibilidad de generar una ausencia del surfactante pulmonar o que se disminuya su producción y nos lleva entonces a un síndrome de dificultad respiratoria. Entonces quería mostrarles cómo está compuesto ese surfactante pulmonar y podemos ver que son lípidos, que es fosfatidilcolina y que pues al hacer esa reversión enzimática y que se cambie esa fosfatidilcolina, lo que va a hacer es inhibirse esa producción de surfactante pulmonar. Y recordemos en esta imagen que el surfactante pulmonar es muy importante para poder mantener la tensión superficial alveolar, impedir que ese alveolo se colapse y que haya un adecuado intercambio gaseoso. El surfactante se tiene que producir, se secreta, va a generar su acción, se convierte en una película y después de que genere su acción, es lo que va a hacer es reciclarse. Pero si esto no lo podemos realizar, entonces va a disminuir esa tensión, van a colapsar y vamos a tener un distrés respiratorio. Entonces, este es un estudio, bueno, es un metaanálisis que se hizo en el 2019, donde se querían evaluar unos desenlaces y era la presencia de mortinatos, presencia de meconio y presencia de partos pretérminos asociados a altos o bajos niveles de ácidos biliares. Realmente no se encontró una relación. Aquí podemos ver que los altos niveles, de ácidos biliares en la colestasis intrahepática no tuvieron ninguna relación con la presencia de mortinatos, pero sí hubo una relación importante en estos altos niveles con la presencia de partos pretérminos y también con la presencia de líquido amniótico con meconio. Entonces sí hay una relación importante entre mi alto nivel, sobre todo en niveles severos de incremento de ácidos biliares que van a estar por encima de 10, con líquido amniótico meconiado y con partos pretérminos. Entonces tenemos un caso clínico.
Ese es un paciente que tuvimos en la unidad de remedios. Fue un paciente de 37 semanas masculino que tuvo buen peso al nacer, pesó 2.995 gramos, sus antropometrías estaban adecuadas. La mamá tenía un antecedente importante y era que había tenido un antecedente previo de colestasis intrahepática en su anterior embarazo y había consultado a la institución para que se le realizara cesárea ante un antecedente de colestasis intrahepática durante esta gestación. La mamá se había hecho control prenatal, era una mamá joven, tenía 28 años, y el producto previo tenía antecedente de haber estado en UCI durante 12 días ante antecedente de colestasis materna y requirió ventilación mecánica. Entonces, en cuanto al paraclínicos extrainstitucionales materno, pues el perfil infectocontagioso materno estaba normal y la función hepática que nosotros teníamos reportada era esta, realmente estaba dentro de la normalidad, más sin embargo, la mamá sí era muy puntual en referir ese antecedente y las historias clínicas sí lo reportaban. Entonces, ¿qué pasó en el primer día? Ese paciente ingresa a la unidad, está con marcados datos de dificultad respiratoria, con tiraje. El paciente requiere que se coloque ventilación mecánica, requiere que se coloque en ventilación mecánica en ese momento y ante el antecedente de una vez hay una alta sospecha de consumo de surfactante pulmonar, por lo que se administra de entrada una primera dosis de surfactante. También se sospecha una posibilidad de que esté cursando con una hipertensión pulmonar, entonces piden un ecocardiograma rápidamente y ante todo ese dato de inestabilidad y ese compromiso del paciente, se decide realizar también cobertura con manejo de primera línea para sepsis temprana y se toman hemocultivos. Entonces, esta es la radiografía inicial que se tomó después de haberse administrado la primera dosis de surfactante porque realmente fue muy rápido. Aquí podemos notar que los volúmenes pulmonares, sobre todo el derecho, sobre todo el izquierdo, está un poco disminuido, los diafragmas están un poquito aplanados y hay ciertos infiltrados, más bien como nodulares escasos en el campo derecho. Y acá podemos evidenciar posteriormente que en ese ecocardiograma que se realiza, reportan que hay una presión de la pulmonar estimada en 42 milímetros de mercurio. Realmente es una presión alta, pero es paciente que estaba en su primer día de vida. Entonces, el paciente, durante la noche, ellos intentan hacer un descenso de la FIO2, no se obtienen unos buenos resultados y recibe una segunda dosis de surfactante pulmonar. Entonces, tolera realmente el descenso de parámetros posterior a esto. Luego tenemos en el segundo día, ya ahí se inicia TPN en este paciente de entrada, es un paciente crítico, se realiza un segundo ecocardiograma pulmonar, un segundo ecocardiograma, perdón, y aquí ya nos damos cuenta que no hay signos indirectos de hipertensión pulmonar. Esa presión pulmonar disminuyó, ya se encontraba en 25 milímetros de mercurio. Entonces, esta es la siguiente placa. Es una placa donde se ve también una disminución de los volúmenes, donde se ve que hay cierto compromiso del parénquima, pero no es un compromiso severo. Y pues realmente esos son los cambios que tuvo ese paciente en su segundo día. Posteriormente, tenemos al día 3, el paciente seguía inestable. El paciente requirió BPP. Ya ante ese compromiso, pues tenía muchas desaturaciones a pesar de tener una FIO2 al 100. Se inició alta frecuencia, ya aquí se inicia morfina, fentanil, iniciaron milrinone, iniciaron vancomicina y meropenem ante el deterioro clínico que tenía ese paciente y decidieron iniciar óxido nítrico. El óxido nítrico se inició a 20 partes por millón. Estos fueron los gases iniciales. En estos gases había una acidosis respiratoria importante, tenía un pH de 7,2 con una PCO2 de 44, la presión arterial de oxígeno estaba disminuida y el índice de oxigenación en ese momento estaba en 11. Y el paciente, pues estos gases se tomaron con una FIO2 al 100. Luego se tornó hipotenso, iniciaron dopamina, se disminuyó la dosis de milrinone y tomaron un ecocardiograma posteriormente donde habían ya datos indirectos de hipertensión pulmonar. Entonces aquí ya la presión pulmonar estaba 75%, de la presión sistémica correspondía a la presión pulmonar, o sea que esa presión estaba por encima de la presión sistémica. Entonces esta fue la radiografía que se tomó ese tercer día de vida
vemos que ya hay mayores cambios a nivel del parénquima pulmonar, está mucho más comprometido, la silueta cardíaca no se puede como determinar realmente bien, aparenta estar un poco magnificada, es un paciente que sigue muy crítico. Se tomó esta siguiente radiografía, esto fue el día ya 11 de marzo, el paciente continuaba desaturado, continuaba bradicárdico, tenía deterioro respiratorio, se administra una tercera dosis de surfactante pulmonar, ya llevamos 3. El paciente ante ese deterioro también requiere que se inicie alprostadil, se inician prostaglandinas, junto con este reporte de este ecocardiograma, que ya reportaba que la presión de la pulmonar estaba en 81 milímetros de mercurio, realmente era una presión muy alta, pues estaba acorde con toda la y el compromiso radiológico que estaba teniendo ese paciente. Entre los otros diagnósticos, porque siempre se contempló la posibilidad de que estuviese cursando con una sepsis o con algo infeccioso, y recibió pues terapia antibiótica también asociada a eso. Luego se realiza otro ecocardiograma, que fue el día 13. En este ecocardiograma vemos que todavía hay signos indirectos de hipertensión pulmonar, pero ya lo reportan en mejoría con respecto a los previos. Esta es la placa, hay mejoría con respecto a las placas anteriores, se ve menos compromiso del parénquima pulmonar, recordemos que ya llevaba una tercera dosis de surfactante, y luego el día 16, otra vez, se deteriora, se administra una cuarta dosis de surfactante pulmonar. Inician vasopresina, paciente hizo un choque en ese momento refractario a catecolaminas, iniciaron vasopresina, de hecho se iniciaron esteroides, se inició hidrocortisona y se tomó un ecocardiograma donde reportan que la presión pulmonar ya estaba en 50 milímetros de mercurio. El paciente tenía un cortocircuito que era izquierda-derecha, no derecha-izquierda. Ya vamos a ver pues cómo son las relaciones de esto con la hipertensión pulmonar un poquito. Y había siempre tanto buena función ventricular derecha y también había buena función sistodiastólica biventricular en todos los ecocardiogramas. Vemos que aquí la placa cambia completamente respecto a la anterior. Otra vez se ve mucho compromiso del parénquima pulmonar. Incluso él alcanzó a hacer un dato de neumomediastino que posteriormente también resolvió, pero el paciente seguía estando muy comprometido. Ya el día 17, después de haberse administrado esa cuarta dosis de surfactante pulmonar, de haber recibido ese alprostadil, ya el 17 logran suspender el óxido nítrico. Resulta que cuando se inició, pues realmente el paciente no se consideró respondedor a ese óxido nítrico y por eso el día 17 ya se logra suspender, se fue disminuyendo, se fue titulando progresivamente hasta que se suspende. El ecocardiograma del 19 reporta que hay una hipertensión pulmonar severa, todavía con una presión estimada en 42 milímetros de mercurio. El paciente seguía con buena función ventricular y buena función sistodiastólica y ventricular. Esta fue la placa que se tomó el día 17 cuando suspendieron el óxido nítrico, que muestra una mejoría después de la suspensión y después de la administración de la cuarta dosis de surfactante pulmonar. Realmente posterior a las dosis de surfactante el paciente sí muestra algo de mejoría siempre y logran suspender el alprostadil el día 20 de marzo. Ya el día 21, después de que el paciente toleró un poco el estímulo enteral, iniciaron sildenafil y aquí ya empieza a haber una mejoría progresiva, paulatina de este paciente. Entonces, el día 23 se hace un siguiente ecocardiograma, donde ya la presión de la pulmonar había bajado, donde ya estaba en 32 milímetros de mercurio, donde había todavía una buena función ventricular, donde entre otros datos siempre se encontró que había un ductus y que había una 6B que nunca generaron repercusiones hemodinámicas hasta ese momento. Y ya luego el 27 se logra extubar en una primera ocasión. No fue exitoso, fue fallido. Entonces se extuba nuevamente el 30, ahí ya logra pasarse a flujo libre, se pasó a cuidados básicos y se dio salida. Se tuvieron unos diagnósticos de trabajo durante la hospitalización, entonces estos fueron como para que los conocieran. Fue un SDR por consumo de surfactante, requirió 4 dosis, hizo una hipertensión pulmonar moderada a severa, alcanzó unas presiones incluso hasta de 81, tuvo una 6B, hizo una falla orgánica múltiple. Este paciente se consideró que cursó con CIRS fetal, en algún momento hizo sangrado digestivo, hizo trastorno hidroelectrolítico, hizo anemia, se consideró que cursó con sepsis temprana, se consideró en algún momento que cursó con sepsis neonatal tardía y también ante todo el compromiso en algún momento también se planteó un diagnóstico de sospecha de infección por herpes.
y finalmente hizo un síndrome de abstinencia hasta que logra pues la salida. Entonces vamos a hablar un poquito como del desenlace principal, que fue la hipertensión pulmonar persistente que tuvo este paciente. Recordemos que la hipertensión pulmonar se da por una alteración en la transición de la circulación fetal cuando el niño nace, y eso ¿qué va a generar? Que haya una elevación de la resistencia vascular pulmonar asociada a un flujo pulmonar bajo. Esa es la implicación principal y eso nos lleva a una hipoxemia que puede ser severa como en el caso de este paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Que en cuanto a epidemiología, se da entre 0.4 a 6.8 por mil nacidos vivos, corresponde a 5.4 por mil nacidos vivos prematuros que sean tardíos. La mortalidad va de 7.6% en todos los recién nacidos y la mortalidad en general cuando hacen una hipertensión grave va del 10 al 10.7%. Entonces recordemos que la presión pulmonar va por encima, o sea, es para considerar que una hipertensión pulmonar tiene que estar por encima de 20 milímetros de mercurio, que la medición directa se hace con una medición directa sobre la pulmonar, pero pues eso realmente es muy difícil que lo logremos, entonces tenemos una medición indirecta con el ecocardiograma y más o menos a los 3 meses de edad vamos a tener unas presiones pulmonares similares a las que tenemos en nuestra vida adulta. Entonces, ¿qué ocurre? Esta imagen es para mostrar que en la vida fetal la presión de la pulmonar es una presión alta, está en 55, pero ya el segundo o tercer día de vida yo debo tener una presión de la pulmonar aproximadamente en 20 milímetros de mercurio, que fue lo que no ocurrió en nuestro paciente. Por esa razón, el primer día de vida se encontró que esa presión pulmonar estaba elevada y luego desciende, luego baja, y luego ante toda esa anoxia pulmonar, pues empieza a hacer unas resistencias pulmonares aumentadas y la presión de la pulmonar aumenta. La resistencia vascular pulmonar fetal está aumentada en el recién nacido, ¿no? Esto tiene que disminuir. Entonces, ¿qué sucede en la circulación fetal? La sangre va a entrar por la vena y lo que va a hacer es pasar directamente a la aurícula derecha y por el foramen oval se va a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, digamos que hay cierta parte que entra de la aurícula hacia el ventrículo derecho y van a subir por la pulmonar, pero no van a entrar directamente al pulmón porque, o sea, para hacer el intercambio gaseoso, esto se va a abolir porque esas resistencias están incrementadas. Entonces aquí lo que va a suceder es que por medio del ductus arterioso esta sangre va a pasar a la aorta y va a hacer su recorrido sistémico. Entonces, cuando esto es lo que sucede en la vida fetal porque el intercambio gaseoso se hace por medio de la placenta, pero cuando se clampea el cordón umbilical y ya hay contacto con el oxígeno, esto tiene que cambiar y esas resistencias se tienen que invertir. Siempre la resistencia vascular sistémica debe estar en nuestra vida normal por encima de la resistencia vascular pulmonar. Y en el caso de la hipertensión pulmonar persistente, pues esto no es lo que no ocurre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es cambiar como cambiar esa secuencia, o sea, generar un cambio en esa alteración, en ese cambio de esa circulación fetal que todavía persiste y por eso son las implicaciones de los medicamentos que se utilizan en este tipo de pacientes. Entonces hay unos mediadores que también están implicados en esa regulación del tono vascular. Entre estos tenemos que en la vida fetal, pues los que van a ejercer efecto vasoconstrictor son el factor plaquetario, la endotelina 1, los incrementos en el CO2, una quinasa de serina, los radicales pues liberados del oxígeno y la disminución del oxígeno. Y lo que media la vasodilatación en la vida postnatal es el óxido nítrico, el descenso del CO2, la presencia de prostaglandinas y el incremento de los niveles de oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando tenemos, digamos que un ecocardiograma y más o menos lo que podemos notar en un paciente que tiene una circulación normal? Entonces, aquí la resistencia vascular sistémica, como decía, va a estar por encima de la pulmonar. Entonces, aquí no vamos a encontrar que la parte derecha va a generar implicaciones sobre el izquierdo, por lo tanto el foramen oval va a estar cerrado, no va a haber shunt por el ductus arterioso, no va a haber regurgitación de la válvula tricuspidia, y los volúmenes se van a conservar, no van a haber alteraciones en las funciones ventriculares. Pero cuando tenemos una resistencia vascular pulmonar aumentada respecto a la sistémica, entonces va a haber sobrecarga en el ventrículo derecho, en la aurícula, va a haber regurgitación tricuspidia, va a haber un shunt aquí, va a haber paso de la sangre por medio del foramen oval y también por medio del ductus arterioso hacia la aorta. Y esto, porque esto es sangre desoxigenada,
que va a pasar directamente a la aorta en una persona que ya se encuentra en condición normal o que ya debió haber hecho esa transición, va a generar una hipoxemia severa. Es lo que vamos a encontrar. Entonces vamos a mencionar rápidamente qué se hizo o cuál es el manejo. Eh, con este paciente, por ejemplo, hay muchas de las cosas que voy a mencionar se realizaron. Entonces, ¿cuál es la importancia de la oxigenoterapia y la ventilación mecánica? Pues uno, ayudar a disminuir la hipoxemia y dos, permitir que se dé un reclutamiento pulmonar agresivo, sobre todo con la ventilación de alta frecuencia. Tenemos que tener presente que la ventilación mecánica también puede ser lesiva y puede generar alteraciones, entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio y cuando tenemos un adecuado reclutamiento pulmonar y nos ayudamos con mecánica convencional o con alta frecuencia, podemos incrementar nosotros el PEP y mantener unos volúmenes oscilatorios bajos y esto va a favorecer que la acción del óxido nítrico que nosotros instauremos mejore porque se necesita que el pulmón esté bien reclutado para que el óxido nítrico pueda tener su implicación sobre el endotelio vascular. Entonces, el óxido nítrico es otra de los pilares del manejo de la hipertensión pulmonar persistente. Es un vasodilatador que se encuentra aprobado por la FDA, se utiliza en pacientes mayores de 34 semanas, va a incrementar la producción del GMP cíclico y lo que hace es generar una vasodilatación selectiva. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son un índice de oxigenación de 15 a 20, la guía nos dice que 20, la guía canadiense del 2023, con pacientes que tengan una presión arterial de oxígeno que sea por debajo de 100, con una FIE2 al 100. Este fue un estudio que se realizó en el 2020, pues fue publicado en el 2020 y se hizo entre el 2009 y el 2014 en pacientes mayores de 35 semanas que pesaran más de 2.000 gramos y que estuviesen en ventilación mecánica, que contaran con un índice de oxigenación mayor a 20. Aquí, ¿qué se hizo? Se compararon dos intervenciones y fue uno utilizar el surfactante pulmonar en 2 dosis asociada a óxido nítrico y la otra fue utilizar placebo con óxido nítrico, ambos a 20 partes por millón. Evaluaron 100 pacientes y entre esto encontraron que los índices de oxigenación en los pacientes que habían recibido surfactante pulmonar y óxido nítrico habían disminuido mucho más rápido que aquellos pacientes que no habían recibido el surfactante pulmonar asociado al óxido nítrico. Y es esto de que fisiopatológicamente, digamos que lo podemos explicar porque el óxido nítrico necesita que el pulmón, como mencionaba, esté reclutado adecuadamente para que pueda generar su acción. Ellos concluyeron con esto, aquí podemos notar que el uso de óxido nítrico temprano y el surfactante pulmonar asociado sí reducía mortalidad, este fue el grupo de control y este fue el grupo del uso de surfactante, y mejoraba también el requerimiento, o sea, los pacientes iban a tener menos requerimiento de ECMO y también aquí se pudo notar, tenían un valor de P por debajo de 0.05 en estos dos casos. Eso es lo primero. En cuanto a otras opciones terapéuticas, tenemos el sildenafil, que también es un potente vasodilatador pulmonar. Inhibe lo que es la fosfodiesterasa E5, va a disminuir que se descomponga este GMP cíclico y nos lleva a una vasodilatación pulmonar. Tenemos las prostaglandinas que activan la vanilato ciclasa, aumentan los niveles de AMP cíclico en la parte de las células del músculo liso vascular y nos llevan a vasodilatación pulmonar. Y tenemos el milrinone también, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 y también va a aumentar esos niveles de AMP cíclico y lo que va a hacer es generar una vasodilatación que va a ser refleja no, sino secundaria, y una inotropía. Aquí hay otro estudio que pues también quería mostrar, aunque fue en pocos pacientes, fueron 9 pacientes, se hizo entre el 2016 y el 2020 en 3 centros de Irlanda, donde ellos utilizaron milrinone versus placebo en pacientes que tuviesen hipertensión pulmonar. Y ellos aquí no reportan que hubiesen tenido diferencias en eventos como horas en requerimiento de óxido nítrico, días de ventilación y oxigenoterapia. Entonces acá se cortó un poco la imagen, pero podemos ver que en cuanto a días de ventilación y pues el hecho de no usar milrinone fue muy similar, lo mismo en los días de requerimiento de oxígeno, algo de diferencia con los días de hospitalización y pues no hubo relación en cuanto a la mortalidad. Entonces, como conclusiones, pues la colestasis materna es una hepatopatía muy frecuente y es la más frecuente y prevalente durante la gestación.
Es muy importante conocer este diagnóstico antenatal porque nos va a permitirnos anticiparnos pues al manejo de estas complicaciones, o sea, saber y conocer que el paciente puede tener todas estas implicaciones y pues sí hay una relación importante entre lo que es el uso del surfactante pulmonar y el óxido nítrico para disminuir la mortalidad neonatal. Y respecto a nuestra respuesta del Kahoot, era síndrome de dificultad respiratoria porque es el desenlace primario. El hecho de que haya ese síndrome de dificultad respiratoria que genere toda esa anoxia pulmonar es lo que secundariamente nos va a llevar a la presencia de esa hipertensión pulmonar persistente. Y eso era lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Okay, muchas gracias.